Srimad Bhagavatam Podcast, martes 18 de marzo 2025. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 11, titulado El cálculo del tiempo a partir del átomo. Y vamos a leer en el texto 4. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sakala Paramanurvai Yobunte Paramanutam Sato Vishesha Bhugyastu Sakala Paramo Mahan. Traducción del verso. El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo. Comentario escrito por Srila Prabhupada. El tiempo y el espacio son dos términos correlativos. El tiempo se mide en función de cierto espacio de átomos que cubre. ¿Okay? El tiempo que sirve de pauta se calcula en términos del movimiento del Sol. El tiempo atómico se calcula como el tiempo que el Sol tarda en pasar por encima de un átomo. El tiempo más grande de todos abarca toda la existencia de la manifestación no dual. Todos los planetas giran y recorren un espacio, y el espacio se calcula en términos de átomos. Cada planeta tiene su órbita particular de rotación, en la cual se mueve sin desviarse, y en forma similar el Sol tiene su órbita. El cálculo completo del tiempo de la creación, mantenimiento y disolución, medido en términos de la circulación de los sistemas planetarios totales hasta el fin de la creación, se conoce como el Kala supremo. Como señalábamos en la transmisión anterior, voy a subrayarlo para leerlo y así recordar lo que mencionábamos en la sesión anterior. Lo tengo en pantalla. El tiempo atómico se calcula como el tiempo que el Sol tarda en pasar por encima de un átomo. Como lo señalábamos, como dije en la sesión anterior, si vemos que hablábamos con cifras, con valores hipotéticos, decíamos que si el Sol tarda 1 minuto en recorrer 10 centímetros, o sea, la sombra del Sol se desplaza, la sombra que proyecta el Sol se desplaza 10 centímetros en 1 minuto. Eso querría decir que en 2 minutos abarca 20 centímetros y en 3 minutos 30 centímetros y así sucesivamente. Y decíamos, si podemos recortar esas medidas, podemos hacerlas más pequeñas. Si pudiéramos ver a una distancia mucho más cercana cuánto tarda el Sol, la sombra del Sol, en recorrer 1 segundo, por ejemplo, veríamos que hay un desplazamiento, a pesar de que a simple vista cueste verlo, pero hay un desplazamiento, ¿no? La sombra avanza en 1 segundo, recorre y abarca un cierto espacio. Si pudiéramos hacer lo mismo a niveles más diminutos, a niveles atómicos, como lo señala aquí este verso, entonces nos daríamos cuenta que si fuera posible, nos daríamos cuenta que el Sol va avanzando y cubriendo un átomo tras otro. Es una medida muy diminuta. Átomo tras átomo, la sombra del Sol va proyectándose y va avanzando. Y es lo que Prabhupada está señalando aquí. Eso recibe, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo, de acuerdo a ciertas medidas, entonces se le otorga al tiempo, o el tiempo recibe en cierta medida también, de acuerdo a ciertas medidas espaciales. Entonces, el tiempo recibe ciertas medidas, como, decíamos, cuando el Sol, vamos a usar otra vez valores aquí hipotéticos, cuando el Sol ha recorrido 1 metro, vamos a decir, cuando el Sol ya ha recorrido 1 metro, a eso le llamamos 1 hora. Ya entonces el tiempo recibe también
un nombre a esa medida. Cuando el Sol recorre, sí, cuando recorre, como dijimos, 1 metro, no tengo idea de cuánto es la distancia que el Sol recorre en una hora, pero cuando el Sol recorre 1 metro, entonces diríamos, a esa medida de tiempo, ya tenemos la medida espacial, el espacio ya nos indica que es 1 metro de recorrido del Sol. Ahora, a esa medida espacial le otorgamos un nombre temporal, y en este caso sería 1 hora. Similarmente, entonces lo vamos a ver más adelante, en este mismo capítulo. Similarmente, a niveles atómicos mucho más pequeños, ya no solamente de horas, minutos también, como decíamos, cuando el Sol recorre a ese espacio que el Sol recorre, ese espacio que sería en 10 centímetros, decíamos, nuevamente con valores hipotéticos, a ese espacio entonces le otorgamos un nombre, ya tenemos un nombre espacial, una medida, un valor espacial, ahora le damos un valor temporal a ese tiempo recorrido en 1 minuto, en un 10 centímetros le daríamos el nombre de 1 minuto, y así sucesivamente. Como Prabhupada lo ha dicho aquí, abriendo este comentario, que el tiempo y el espacio son 2 términos correlativos. Y lo vamos a ver entonces, esas mismas medidas, o esta misma forma de medir el tiempo, lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo, con dimensiones mucho más diminutas, sí, en términos atómicos. Y si dijimos, si en 1 minuto, en una medida de tiempo de 1 minuto se recorre un espacio de 10 centímetros, entonces, y eso es para un cálculo planetario, diríamos, un cálculo, sí, o más inmediato a nuestra cotidianidad. Sabemos que después de que el Sol, la Tierra ha recorrido un espacio, se ha desplazado un cierto espacio, entonces a eso le llamamos un año, ¿no? Sabemos, ¿no? Cuando la Tierra ha recorrido cierto espacio, ya no es tanto en función de la sombra del Sol, sino más bien en función de cuánto de la rotación que la Tierra ha tenido alrededor del Sol. Siempre el Sol sigue estando presente para las medidas. Entonces, para valores mucho mayores, ahora ya no valores atómicos, sino valores más bien, ¿cómo diríamos? En macro, en una cantidad, en una distancia muchísimo mayor, universal. Entonces, lo que ha dicho aquí este verso, y Prabhupada lo señaló, es que si pudiéramos medir la distancia que recorre, o el tiempo más bien que recorre, ya no solamente una cierta cantidad de átomos, ya no solamente midiendo el Sol en 10 centímetros, sino midiendo el recorrido del Sol, abarcando todos los átomos de la creación, a eso le llamaríamos el Kala Supremo, dice aquí Prabhupada. Vamos al siguiente verso, verso 5. Anurdvau paramanusyat trasarenus trayasmrita yalarkarasmyavagata kamevanupatamagat. Traducción. La división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera. 2 átomos forman un átomo doble y 3 átomos dobles forman un hexátomo. Ese hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo. Significado. Se describe al átomo como una partícula invisible, pero cuando 6 de esos átomos se combinan se denomina Trasarenu, y este se ve en la luz solar que se cuela a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Vamos al texto 6. Trasarenu trikambunte yakala satritus mritam satavagastu vedasyat taistrivistu lavas mritam. Traducción. El lapso de tiempo necesario para la integración de 3 trasarenus se denomina truti, y 100 trutis constituyen un veda.
3 Vedas constituyen un lava. Prabhupada comenta lo siguiente. Se calcula que si se divide un segundo en 1687,5 partes, cada parte es la duración de un truti, que es el tiempo que se emplea en la integración de 18 partículas atómicas. Esa combinación de átomos para formar diferentes cuerpos crea el cálculo del tiempo material. El Sol es el punto central para el cálculo de todas las diferentes duraciones. Sin duda que resulta resaltante esto que Prabhupada ha escrito aquí. Vamos a leerlo nuevamente. Prabhupada dice, lo subrayo, se calcula que si se divide un segundo en 1687,5 partes, cada parte es la duración de un truti. Y un truti es el tiempo que se emplea en la integración de 18 partículas atómicas. Como hemos mencionado en otras ocasiones, todos estos temas que son laterales al Bhakti, y como está ocurriendo en este verso que tenemos aquí enfrente, Prabhupada agrega esta información, la incluye en su comentario, y sin profundizar más, ya que conocer acerca de estas partículas atómicas o no conocer de ellas, en cierto sentido, pues es irrelevante, o en cierta medida es irrelevante para el desarrollo del amor divino, el amor por el amor que ya está en el corazón, que va a ser y que es ya compartido con el Señor Supremo, dirigido, ofrendado al Señor Supremo. Lo cierto es que Prabhupada lo incluye aquí y podemos preguntar de dónde salen estas cifras, de dónde salen esos datos. La respuesta es que el conocimiento de todos esos temas está dispuesto en diferentes lugares en los Vedas. Nada de esto es una especulación, una conjetura de alguien, una conjetura de Prabhupada, sino todas estas cifras y este conocimiento que él agrega en diferentes momentos es conocimiento que está dispuesto ahí en diferentes escrituras védicas, y es por ello que Prabhupada las presenta de manera tan simple. Y aquí él, en términos de el cálculo de un segundo, él expresa aquí que si se divide un segundo, otra vez, en 1687,5 partes, eso sería un truti. Y un truti es 18 partículas atómicas. Dicho de otra manera, podríamos decir entonces que si un truti son 18 partículas atómicas, o sea, 18 átomos uno al lado del otro, eso querría decir que si multiplicamos este 18, que equivale a un truti, si multiplicamos este 18, a ver, sí, es lo mismo al revés. Si multiplicamos este 18 por 1687, aunque parece ser que la cifra aquí no es del todo exacta porque tiene este decimal, tendríamos un estimado de cuántos átomos encontraríamos en un segundo, partiendo de la línea que traemos, de que el tiempo que recorre la sombra del Sol, el espacio que recorre la sombra del Sol en cierto tiempo, nos da una noción de la relación entre tiempo y espacio. Entonces aquí tenemos en un aproximado de cuántos átomos habrían en el espacio que recorre el Sol en un segundo. Y Prabhupada, el verso mismo nos ha dicho aquí que la medida de 18 átomos en conjunto recibe el nombre de un truti. Vamos al texto siguiente, texto 7. Nimeshastre lavo yeya anmataste trayak sanam panchavidukastam
Laguta dasa panchaka. Traducción. El lapso de tiempo de 3 lavas es igual a un nimesha. La combinación de 3 nimeshas constituye un ksana. 5 ksanas se combinan para formar un kashta y 15 kashtas constituyen un lagu. Comentario escrito por Prabhupada. Mediante cálculos se concluye que un lagu equivale a 2 minutos. Sabiendo esto, se puede convertir el cálculo atómico del tiempo hecho siguiendo el conocimiento védico a las unidades de tiempo que usamos en la actualidad. Ok, podemos aquí hacer lo mismo que hicimos en la ecuación anterior. Vamos a retroceder un momento al verso anterior. Que partiendo de lo que tenemos aquí, Prabhupada ha dicho que un truti son 18 partículas atómicas, 18 átomos, un truti. Vamos al siguiente verso porque de ahí en adelante vamos a usar el truti como punto de partida. Si tenemos un truti que son 18, 100 trutis constituyen un Veda. Aquí tenemos ya entonces 180. Ahora 3 de ellos constituyen un lava. Ok, tenemos un Veda, un lava, estamos hablando de 540 unidades atómicas, 540 átomos. Ahora 3 lavas, esos 540 por 3, tenemos un nimesha, que son 1620. 3 nimeshas, que son 3 nimeshas combinados van a dar un shana. Vamos a multiplicar otra vez por 3 para conseguir el valor de este shana. 4860. Y 5 kshanas se combinan para formar un kashta. Vamos a multiplicar por 5 ahora. 24.300 es el valor del kashta. 24.300. Y 15 kashtas constituyen un lago. Vamos a multiplicar por 15 ahora. 364.000 es el valor que el valor que corresponde a un lago, 364.500 átomos. Prabhupada, eso es un lago. Prabhupada ha dicho aquí que un lago equivale a 2 minutos. Entonces lo vamos a dividir. Entonces parece ser que, de acuerdo con siguiendo la línea y los valores que Prabhupada nos está mostrando aquí, usando el Bhagavatam como referencia, es que en 2 minutos, o sea, el tiempo que recorre el Sol, el espacio que recorre la sombra del Sol en 2 minutos, en ese espacio parecería que, como dije, de acuerdo con lo que estamos leyendo, tendríamos, ¿cuánto era? Ya perdí aquí la cuenta. 364.500 átomos, de acuerdo al menos con estos valores que tenemos en estos versos. Prabhupada sigue diciendo, sabiendo esto se puede convertir el cálculo atómico del tiempo hecho siguiendo el conocimiento védico a las unidades de tiempo que usamos en la actualidad. Vamos al siguiente verso, verso 8. Lagunivai samannata dasha panchananadika tedve muhurta prahara sadyama saptavanrinam. 15 lagos, dijimos que un lago constituye en 2 minutos. Y lo pongo aquí en pantalla para quienes lo están viendo. El verso abre con esta palabra laguni, que significa de estos lagos. Dijimos que un lago equivale a 2 minutos. Prabhupada lo ha expresado así. Lagos de 2 minutos cada uno. La traducción del verso dice así. 15 lagos constituyen un nádika, que también recibe el nombre de un danda. 2 dandas constituyen un mujurta
y 6 o 7 dandas constituyen un cuarto del día o de la noche, según el cálculo humano. Cuando vemos la traducción individual de cada palabra, encontramos esta palabra que es prahara, a la cual Prabhupada la traduce como 3 horas, prahara, que ya en la traducción completa del verso, Prabhupada ya no habla de esto de 3 horas, por alguna razón lo omite. Algunos tal vez estamos más familiarizados con este término, el muhurta. Muhurta. Resulta ser que a lo largo del día, en la disposición védica, en la cosmovisión védica, a lo largo del día existen diferentes, como hemos venido diciendo, diferentes nombres para diferentes momentos del día. Así como nosotros estamos familiarizados a decir, bueno, a tal, para tener una idea, yo puedo decir, mañana al mediodía voy a encontrarme con tal y tal persona. Tenemos una idea de a qué horas es el mediodía, ¿cierto? Mañana en la mañana, nuestra definición de los momentos del día, bastante simple comparado con esa cosmovisión védica. Mañana, en la mañana, que eso puede abarcar desde las 6 de la mañana hasta las 11, todavía es de la mañana, ¿cierto? Si decimos en la madrugada, podría ser desde de la 1, antes de la 12 de la medianoche, tal vez, hasta 4, todavía es considerado madrugada. Por otro lado, comparando esa cosmovisión, los Vedas tienen otra definición, y es que hay diferentes muhurtas a lo largo del día. Nosotros estamos, o al menos en un contexto Hare Krishna, más relacionado con el templo, es muy común conocer el famoso Brahma Muhurta. Aquí lo tenemos, 2 dandas constituyen un muhurta. Ese famoso Brahma Muhurta es el momento del día que ocurre o que sucede en cierto horario antes del amanecer. Entonces ya es más específico cuando decimos, ya no solamente decimos en la madrugada, alguien puede decir, bueno, en la madrugada voy a salir de viaje a tal hora. Bueno, sin mencionar la hora, alguien puede decir de madrugada, y eso aquí abarca, como dijimos, de entre 1 de la mañana y 4. Sí, o en la noche, nos vemos en la noche, pero en la noche ¿a qué horas? En este caso, como dije, al menos la literatura védica habla de estos muhurtas, y el famoso Brahma Muhurta, pues eso es un momento del día que sucede un poquito antes del amanecer. Parece ser que abarca todavía el amanecer, pero son unos minutos, aproximadamente, si no estoy mal, aproximadamente unos 1 hora, 45 minutos antes del amanecer. Es conocido como hay un muhurta ahí, ese muhurta recibe el nombre de Brahma Muhurta. Prabhupada, como vimos, Prabhupada no comenta nada sobre estos versos. Vamos a ir al siguiente. Aquí sí comenta algo. Verso número, ¿qué? Verso 9, sí, verso 9. Dwadasharda palom manam chaturvis chatura gulai swarnamam sai krita chidram yavat prastayalam plutam. Traducción. El tarro para medir un nádika o danda puede prepararse con un tarro de cobre de 6 pala de peso, o sea, 400 gramos, en el que se perfora un agujero con una sonda de oro que pese 4 masa y que mida 4 dedos de largo. Cuando el tarro se coloca en el agua, el tiempo que ésta tarda en rebosarlo se denomina danda. Comentario por Prabhupada. Se aconseja aquí que la perforación del tarro medidor hecho de cobre debe hacerse con una sonda que no pese más de 4 masa y que no mida más de 4 dedos. Esto regula el diámetro del agujero.
El tarro es sumergido en el agua y el tiempo de rebosamiento se denomina danda. Esa es otra manera de medir la duración de un danda, tal como se mide el tiempo con arena en un recipiente de vidrio. Parece que en tiempos de la civilización védica no había escasez de conocimiento en física, química o matemáticas superiores. Las medidas se calculaban de diferentes maneras, en la forma más simple en que pudiera hacerse. Ok, sigamos con el verso 10. Vamos a ver. Sí, vamos a leer este verso y con este terminamos. Yamas chatvaras chatravo. No. Yamas chatvaras chatvarom. Martyanam ahani uvem. Paksa pancha dasahani sukla krishnas chamanadam. Traducción del verso. Se calcula que en el día del ser humano hay 4 praharas que también reciben el nombre de llamas y otros 4 en la noche. En forma similar, 15 días y noches son una quincena y en un mes hay 2 quincenas, una blanca y una negra. Bueno, aquí ya en este verso 10 ya vimos que se van a incluir otras medidas mayores, ya no solamente de la duración del día y calcular los minutos y las horas, pero se va a incluir también otras medidas. Se comienza a hablar aquí de las quincenas durante el mes y eso lo vamos a ir viendo a partir del próximo verso. Que como ya sabemos, lo repasamos, lo señalamos nuevamente, todo esto es conocimiento que viene a ser lateral, que sí, que puede resultar interesante, de alguna manera lo es muy resaltante como, y lo señalamos nuevamente, como el Bhagavatam, Prabhupada lo acaba de decir, como en aquellos tiempos todo ese conocimiento estaba allí presente. Y cosas que escritas están hace 3.000 años, 5.000 años, pero que la ciencia moderna, ciertos temas, que la ciencia moderna apenas hace 100 años, apenas hace 200 años, venía aprendiendo, descubriendo de estos temas que están escritos ahí en el Bhagavatam hace miles de años. Una cosmovisión bastante particular, bastante. Si el estudiante es honesto, si es honesto, va a aceptar de que hay algo que es fuera de serie, fuera de lo común en estos textos. Y el tema más fuera de serie, más fuera de lo común, es el tema del bhakti, como el alma encuentra y puede encontrar nuevamente su vínculo eterno para encontrar aquello que le satisface más en lo profundo, que es la relación con Dios. Ese es el tema principal. Todos los vacíos, todas las aspiraciones, los planes de cada persona encuentran su plenitud, su máxima dulzura, su máxima felicidad en la comunión con Dios. Ese es el tema principal. Eso ya lo sabemos. Es lo que llamamos Bhakti. Okay. Gracias nuevamente por su atención. Continuamos en la próxima. Hare Krishna.